Hola chicos, nada. En este vídeo tan personal que os voy a subir, os voy a hablar sobre el síndrome del impostor, porque yo tuve un recuerdo que ojalá se borrase de mi mente porque fue horrible. Recuerdo que estaba en sexto de primaria y claro, había olimpiadas, porque nuestro colegio, que era el Colegio Calasancio, se celebraban olimpiadas calasancias. Entonces participaban colegios de Coruña, de toda Galicia, básicamente. Coruña, Pontevedra, Vigo y Ourense, ¿vale? De las 4 provincias de Galicia participaban. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestro curso, y sobre todo primaria, ¿no? Porque secundaria no iba, no sé por qué, pero sobre todo primaria, los cursos de primaria íbamos a las Olimpiadas Calasancias. Y recuerdo que antes de las Olimpiadas Calasancias teníamos que apuntarnos en un papel asignado por deportes. Tipo, primero teníamos que formar un grupo de personas donde queríamos ir a voleibol, otro grupo a baloncesto, otro grupo a fútbol, otro grupo a atletismo. Esas eran como las ofertas de deportes que ofrecían. Entonces yo me apunté tanto a voleibol como a atletismo, a los dos, porque te podías apuntar en las modalidades que quisieras. Claro, la primera prueba la tuve a primera hora, o sea, porque claro, las Olimpiadas Calasantias se celebraban en Coruña, en el polideportivo del Colegio de Coruña, Calasancio. Entonces obviamente teníamos que coger el bus de Pontevedra a Coruña y nos llevó mucho tiempo, pero bueno. Llegamos al polideportivo y nada, y ya teníamos, primero nos daban a la bienvenida todos los colegios como una gran fiesta de bienvenida y donde nos anunciaban el orden del deporte, o sea, en qué orden iban a competir las personas según el deporte que eligieron al principio. Entonces el atletismo salió primero y nosotros competíamos primero. Yo ahí en la competición hice muchísimos amigos que los voy a llevar en el Cora. Sobre todo conocí a una chica del Colegio Calasancio de Coruña y a un chico también que pertenecía al Colegio Calasancio también de Coruña. Si estáis viendo mi vídeo, que es muy improbable, pero si estáis viendo mi vídeo, reportaros porque de verdad quiero hablar con vosotros y quiero tener contacto. En fin, hicimos muy buenas amigas y recuerdo que antes de correr, pues nada, hablábamos mucho y tal. Todo era como un ambiente muy sano, no nos importaba quién ganaba, quién perdía, o sea, nos daba un poco igual, la verdad. Nada, empezó la carrera y Dios mío, era dar como una vuelta a todo el estilo del polideportivo, pasando por las pistas de baloncesto, por las pistas de fútbol, o sea, dando una vuelta entera. Una vez que acabó la competición de atletismo, nada, fuimos a descansar otra vez dentro del polideportivo, en los asientos, en las gradas, hasta que después nos dijeron que tocaba el turno de voleibol. Entonces yo me reuní con mi grupo de voleibol, obviamente, para empezar la competición. Entonces llevaban a como un sitio que estaba muy oscuro, muy abajo del polideportivo, creo que era el gimnasio del polideportivo así, y ahí es donde empezábamos las competiciones. Claro, es que es muy difícil explicar esto, porque era un gimnasio que no era el típico gimnasio donde está la pista de fútbol, porque ahí se jugaba el fútbol, no, era un gimnasio donde también había pista para jugar al balonmano y todo eso, o sea, eran varias pistas, ¿vale? Entonces teníamos que bajar por unas escaleras que nos llevaban al acceso de la parte esta donde íbamos a jugar al voleibol. Primero nos enfrentáramos contra Ourense, donde le ganamos fácil, básicamente. O sea, fue facilísimo. Pero después nos tocó Vigo y ahí sí que tuvimos problemas, o sea, porque pensábamos que íbamos a perder, nos fueron eliminando poco a poco y fue horrible. Y después ahí es cuando nos enfrentamos a Coruña y en la final. Recuerdo que fue horrible porque es que no nos daban descanso, vamos, casi nada, o sea, descansábamos como 1 o 2 minutos y otra vez a la pista, ¿no? Entonces cuando jugamos la final contra Coruña, recuerdo que como que estaba muy cansada, ¿no? Pero obviamente hicimos un poco de descanso antes de ir, recobramos fuerzas, bebimos, no sé, no sé cuánto. Y era Brillet, no voleibol, soy idiota. Brillet, olvidad todo lo que os he dicho al principio. Brillet, yo me apunté a Brillet,
o cementerio, básicamente, no a voleibol, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que nos enfrentamos a Coruña, empezó el partido y recuerdo que a la primera que brilaron de turno fue a la capitana. Y yo me quedé en plan, con que la capitana, que iba de lista, de que se supone que la capitana tiene que ser la mejor de todas, ¿no? Por lo general, bueno, pues la eliminaron, la brilaron ya a la primera. Y recuerdo que era horrible porque las de Coruña eran muy superiores, obviamente, eran las anfitrionas, eran muy superiores y nos iban brilando cada vez más, cada vez más. Nosotras también brilábamos muchísimo a ellas, pero ellas cada vez más. Y nos recortaban bastante distancia. Hasta que al final quedé yo. La única que quedó salvada, que no habían brilado, quedé yo. O sea, no es por presumir ni nada, pero yo me lo curré, me esforcé muchísimo. Me lo curré, mira, tanto me lo curré, tanto corrí, tanto me esforcé, que recuerdo que llegó el momento crítico de que solo quedaba yo y una jugadora de Coruña. En las reglas básicas del brillet son que una vez que brillas a todas, ya ganas el juego, ¿no? En fin. Entonces yo recuerdo que tenía la pelota y, e intenté como brillar y fallé, ¿no? Y en el momento en que la de Coruña tenía la pelota y yo estaba corriendo y tal, en un momento dado me paro porque siento como un tirón enorme en la pierna, pero no esos típicos tirones de la clase de educación física que los tienes, te duelen y se te pasan. No, no, era un tirón heavy duro que sentía que se me iba a romper el tendón. Y realmente sentía que se me estaba a punto de romper el músculo, el tendón de la pierna de abajo, ¿no? De toda la pierna, no de la pierna abajo, de toda la pierna. Entonces dije, vale, tengo que parar, tengo que parar, ¿no? Y aunque claro, no quería dar pena. Y ahí es donde entra el síndrome del impostor, ¿sabes? Que no quería en plan como mm, eso, que no quería sentirme vulnerable y demás. El síndrome del impostor vendrá al final, ¿vale? Que no me quería sentir vulnerable, no sé qué, porque aunque tuviera muchos logros, aunque yo quedara la última salvada, ya me parecía un logro y un mérito, yo no sabía reconocer ese logro. Y me consideraba un fraude en el momento en que me dio un tirón en el músculo. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que parar. La chica de Coruña también se quedó un poco, ¿qué hago? Y, o sea, las otras decían, Brila, no sé qué, pero ella notó que algo raro estaba sucediendo, ¿no? De que no me paraba porque quisiera yo, sino que algo grave me estaba sucediendo. Entonces, nada, la chica al final, como las reglas del juego eran así, dijo, mira, tengo que hacer algo. Entonces cogió el balón, yo intenté correr más y tal, pero llegó un momento en que no me podía esforzar más porque ya se me estaba empezando a romper el músculo, literalmente, el tendón de la pierna, y dije, mira, chao, yo tengo una carrera en el piano, yo no puedo arriesgar esto, lo siento mucho, me duele en el alma, vendrá el síndrome del impostor dentro de 3 segundos, pero yo no puedo más. Entonces la chica que quedaba, pues obviamente me brilló y caímos eliminadas al final, en la final. Entonces, ahí es cuando me vino el síndrome del impostor. Pero antes la ansiedad, el estrés, la culpabilidad, la inutilidad que sentía yo por, pues eso, por dejarme perder así de fácil, por dejarme sentir tan vulnerable. Pues que yo no entendía que la culpa no la tenía yo, sino que un problema de salud no te lo esperas. O sea, yo no me esperaba que me iba a sentir un tendón ahí rompiéndome, ¿sabes? No me lo esperaba. Entonces, ¿qué pasó? Que me lo rompí, al final me rompí el músculo. Y recuerdo que el peor momento fue que cuando ya las chicas de Coruña estaban celebrándolo, yo me voy para la esquina de la pista, me siento y a llorar. O sea, lloré, grité de frustración, de enfado, porque me entró un ataque de ansiedad, un ataque de estrés. Lloré de rabia, lloré de frustración, o sea, fue horrible. Y ahí entra el síndrome del impostor, que yo no sabía reconocer los logros que había hecho yo y mi equipo de llegar hasta la final, que no nos fue nada fácil, un camino lleno de baches, un camino lleno de esfuerzo, de dedicación, de trabajo duro. A mí me daba rabia porque es que eran 6 meses de entreno que tuvimos, 6 meses seguidos sin parar, porque antes de las Olimpiadas Calasancias nosotras entrenábamos
como cada día que teníamos educación en física, entrenábamos durante 6 meses seguidos. Y por eso a mí me dio rabia que después de tantos meses el esfuerzo no se hubiera recompensado. Y yo no entendía, o sea, yo no entendía nada, me indignaba muchísimo. Y recuerdo que mis compañeras se acercaron a mí y me dijeron, tú no tienes la culpa, no sé qué, mientras yo lloraba, no sé, fue horrible. No tienes la culpa es de todo el equipo. Pero el problema es que yo no sabía reconocer que la culpa era de todo el equipo. O sea, yo me culpaba a mí misma constantemente. Y ese sentimiento, el síndrome de impostor, es horrible. O sea, no sabes reconocer tus logros y sentirte como un fraude constantemente, sentirte inútil constantemente, es de verdad la sensación más horrorosa que os puede pasar. Porque incluso puede llevarte al suicidio, ¿no? Incluso, sueños son palabras mayores. Entonces recuerdo que la chica de Coruña, al verme así, me consoló y le pidió al árbitro que por favor repitieran la jugada, que se sentía que había ganado así de una manera fácil y que ella, por su orgullo, no quería ganar de esa manera. Entonces por eso pidió repetir la jugada una vez que yo ya me sintiera curada el músculo y atendida y no me diera más tirones y estuviera 100% compitiendo, que repitiéramos la jugada. Claro, el árbitro le dijo que no era posible, que las reglas eran así del juego. Y yo lo pudiera entender, pero tampoco son tan así las reglas, porque el brillet no es que tú ganas y brillas a una persona porque le da un tirón en la pierna y no sé qué. No, el brillet tú brillas a la persona teniendo en cuenta y sabiendo perfectamente que la persona está perfectamente de salud física. Eso es el brillet, ¿vale? Pues yo no estaba muy de acuerdo en que no repitieran la jugada, porque es como, tío, no me quedé parada porque no quisiera, porque quisiera, sino porque me quedé parada porque no podía, ¿sabes? O sea, era así. Y recuerdo que seguían los lloros, es que me dio un ataque de ansiedad y estrés aquel día que recuerdo que se me prolongó hasta subir las gradas y tal, con mis compañeras y tal. Yo aún estaba llorando, aún estaba en estrés, en ansiedad. Y recuerdo que llegamos a las gradas del polideportivo y yo aún estaba llorando con ese ataque de ansiedad otra vez, RQR en bucle, de estrés, y no salía. O sea, el síndrome del impostor quedaba ahí intacto y no se iba. Porque hasta que yo reconociera que la culpa no era mía, sino que la culpa era del equipo, es que ese síndrome no iba a desaparecer. Y el ataque de estrés y ansiedad no iba a desaparecer y no iba a parar. Entonces mis compañeras fueron tan majas que me abrazaron todas, entre todos nos dimos un abrazo de equipo y me dijeron que no era mi culpa, que era una idiota por pensar eso y que yo logré lo imposible y que yo tenía un meritazo increíble por haber sobrevivido y sin quedar eliminada, por haber hecho el tremendo esfuerzo que hice corriendo sin parar, esquivando de un lado a otro, así, moviéndome de un lado a otro. Y me felicitaron por tremendo éxito y por mi tremenda resiliencia. Me dijeron, tú te adaptas a cualquier situación. Y yo le decía, no, no me adapto porque mira cómo estoy llorando. Me dijeron, no, tú te adaptas a cualquier situación en el sentido de que tú te esfuerzas al máximo y aunque sea imposible, tú te esfuerzas, tú te adaptas, tú, aunque sea una situación en plan trágica, que hayamos perdido todas, no sé qué, tú aún sigues sobreviviendo, tú aún sigues adelante, tú aún sigues tal. Y eso pues me emocionó aún más y lloré aún más y no sé qué. Y recuerdo que cuando fue el momento de las medallas y tal, que quedáramos en segunda posición, yo, o sea, porque nos colocaron en fila. Entonces llamaban a los que quedaron terceros y después nos llamaron a nosotros. Y nos colocaron la medalla de plata. Y yo recuerdo que me quité la medalla de plata. Sé que es un gesto que no se debe hacer porque es antideportivo, pero es que yo era lo que sentía. Yo era lo que sentía en ese momento. O sea, el síndrome del impostor aún estaba en mi mente, el sentimiento de culpabilidad y de que soy una inútil y no sé qué, aún estaba ahí dentro y que he llevado a mi equipo a la derrota, a la mierda. O sea, yo me sentía como una mierda aún. De ahí que mentalmente, de ahí que me quitara la medalla de plata y no sintiera absolutamente nada, ¿sabes? Y bueno, recuerdo que cuando acabó, pues aún tenía el ataque de estrés y ansiedad y el síndrome del impostor. Y recuerdo que cuando llegué al colegio del bus, a mi casa,
y vi a mis padres esperándome en el colegio, eché a llorar y les conté la situación. Y mis compañeras una vez más me vieron y me dieron un abracito conjunto y, y me dijeron que yo era la mejor, que les había llevado a lo más alto con mis acciones y que me había esforzado hasta el final y me había sacrificado hasta el final. Y yo con eso ya es que no podía tener compañías mejores, ¿sabes? O sea, las verdaderas amigas y las compañías que están ahí de verdad, o sea, aunque no te lleves mucho con ellas y tal, son las que, oye, te dan una palmadita en la mano y te abrazan cuando tú te sientes mal psicológicamente, ¿no? Entonces yo lo agradecí muchísimo. Recuerdo que fue uno de los peores días de mi vida y es uno de los peores días de mi vida, por eso lo sigo recordando como uno de los peores, en que mi salud mental llegó a un límite, traspasó ese límite y de verdad que no quiero que vuelva a pasar. Yo soy muy perfeccionista, muy exigente conmigo misma, por eso también me repercutió a la hora de asimilar la derrota, no asimilarla, no sé qué. Porque yo recuerdo que me dio un ataque de perfeccionismo también y de autoexigencia de no tienes que ganar, no sé qué, tiene que ser todo perfecto, tiene que salir todo victorioso, no sé qué. Y, y también como ese perfeccionismo también salió a relucir. O sea, fue un cúmulo de problemas psicológicos y de trastornos que se hicieron una gran bola de nieve y que me asfixiaba continuamente y yo no me estaba dando cuenta de que mis compañeras solo querían sacarme esa bola de nieve y yo aún la decía más grande. Y bueno, espero que os haya encantado este vídeo y nada, seguidme en mis redes sociales si os sentís identificados con esta historia, que sé que sé que más de uno os sentiréis identificados con esta historia, porque a todos nos pasa en alguna etapa de nuestra vida. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os quiero. Y cuidad vuestra salud mental, por favor.